Hola, bienvenidos una vez más a Evaluando. Ay, mi invitado de hoy es un invitado de lujo, de verdad. Nos costó un poquito hacerlo venir porque los temas que tenemos que tratar con él son unos temas tan actuales que tal vez el programa de hoy no vaya tanto a su perfil, a su infancia, ni a sus cosas personales, aunque tiene 30 y pico de años de casado, felizmente, un hijo en Barcelona, casado con una médico, me dijo. Sí, señor. Marcelino. Venezolana. Venezolana además. Claro. El profesor Marcelino Bisbal. O sea, el honor es nuestro. Y me voy a meter en Honduras con usted. Si yo les enseño a ustedes lo que yo tengo aquí para hablar de su currículum, imagínense, yo puedo bajar todo esto. ¿Me poncha, por favor? Aquí estamos, ya. Aquí estamos, mira. Todo esto es el currículum de Marcelino Bisbal. Y aquí están mis preguntitas primarias. Pero se nos van los 20 minutos, profe. El papel y ahora las pantallas aguantan todo. Y las pantallas aguantan todo, ¿verdad? Sí, es verdad. Profesor, la libertad de expresión en Venezuela está muy en veremos, porque no solamente el cierre de Radio Caracas Televisión, que tuvo un costo político para el gobierno muy alto, y la parte como se ha venido manejando este gobierno en cuanto a la libertad de expresión y los otros medios de comunicación. Los medios de las redes sociales y sobre todo por internet como el nuestro. ¿Cómo analiza usted este panorama de la libertad de expresión de este gobierno, o sea, de los últimos 15 años, aunque en el último año ha habido ciertos cambios? ¿Cómo lo ve usted con respecto a la libertad de expresión, el papel del periodista y del comunicador y de los productores y de la opinión? Yo te diría, Eva, que en Venezuela, en todo lo que pudiéramos llamar la era democrática, hemos tenido dos gobiernos que le han dado suma importancia al tema de los medios de comunicación social. Un primer gobierno que fue el del presidente Pérez, del año 1974 al año 1979, puso el acento en establecer algunas políticas, algunas medidas en relación al tema de los medios de comunicación social. Eso quedó engavetado en aquel momento, no pasó más allá de las meras formulaciones. Inclusive, aquel gobierno tuvo posiciones a nivel internacional realmente de avanzada para la época. El otro gobierno que le ha dado o le dio muchísima importancia al tema de los medios fue el gobierno del presidente Hugo Chávez. Recordemos que Hugo Chávez Frías, siendo candidato electoral, candidato a las elecciones, se lanza como candidato a través de aquella famosa frase "por ahora", en cadena nacional por el medio televisión. Pero a partir de los sucesos que ocurrieron en el año 2002, lo que fue el golpe de Estado y luego el paro que se llamó Paro Cívico Nacional del año 2002 y principio del año 2003. O también lo llaman petrolero. Claro, el gobierno se percata del rol estratégico que juegan los medios de comunicación social, se percata de que el manejo de mucha y de muy buena información constituye un poder real. Y a partir de ahí, visto cómo en aquel momento se movió la estructura de medios del país, que no era afecto al proceso político y que jugaron un papel importante de actores políticos, que yo en aquel momento critiqué muy fuertemente, porque evidentemente el rol de un medio de comunicación, el rol de un profesional de la comunicación no es ser actor político, pero esto es un tema que pudiéramos discutir en otro momento, por supuesto. Pero el gobierno se percata del papel que jugaron los medios y un buen grupo de periodistas, sobre todo de la radio y la televisión. Y a partir de allí comienza a diseñar toda una estrategia hasta el día de hoy, que es la que hereda el presidente Nicolás Maduro. ¿En qué consistió esa estrategia? Primero, remozar tecnológicamente y presupuestariamente los pocos medios de comunicación que tenía el gobierno, es decir, Venezolana de Televisión, Radio Nacional de Venezuela y lo que se llamaba en aquel momento la Agencia de Noticias Venpre. Al punto que hoy el gobierno nacional cuenta con 14 estaciones de televisión. Imagínese. 14 estaciones de televisión, además tecnológicamente de punta. Dentro de esas 14 estaciones de televisión cuenta con una televisora de alcance continental, que es Telesur, y que mayoritariamente por el número de acciones y de inversión forma parte del gobierno venezolano. Cuenta además con una agencia bolivariana de noticias muy moderna,
cuenta con un circuito de Radio Nacional realmente muy, muy moderno. Es decir, que el gobierno comienza a remozar los pocos medios que tenía en aquel momento hasta contar al día de hoy con una plataforma de medios de comunicación que no tiene precedentes ni en Venezuela, ni en América Latina, ni en ninguna parte del mundo. Es decir, ningún gobierno a escala planetaria en este mundo globalizado cuenta con tantos medios de comunicación social como el gobierno venezolano, en radio, en televisión. Poco en el medio impreso, pero sobre todo en la radio y en la televisión, porque el gobierno sabe, como tú y yo sabemos, que es la radio y es la televisión la que alcanza mayor cobertura, mayor penetración de audiencia. Pero no contento con eso, el gobierno comienza a partir del año 2005, y allí hay el creador de todo eso fue el ministro de Turismo, hoy día Andrés Izarra, que en aquel momento era el ministro de Comunicación e Información. Digamos que él fue el cerebro, de alguna manera, no sé asesorado por quién, pero él comienza a diseñar toda una plataforma jurídica hasta el día de hoy que ha generado verdaderos mecanismos de censura y de autocensura. Me refiero a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que a los años es reformulada y hoy es radio, televisión y medios electrónicos. Que es la Ley Resorte. Claro, ellos no hablan de Internet, hablan de medios electrónicos, pero entre paréntesis tenemos que decirle al televidente, ¿verdad?, que se refiere básicamente a Internet, es decir, las mismas prohibiciones a través del artículo 27, 28 y 29 de la Ley Resorte que se le pautan a la radio y a la televisión, también está contemplado el medio Internet. En la ley. En la ley. Luego está la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que tiene 3 artículos que son fundamentales. El artículo 5, donde el Gobierno Nacional considera que las redes de telecomunicaciones, radio, televisión, puntos suspensivos, no sabemos qué se puede inventar de aquí en adelante, son de interés público. ¿Qué significa esto? Que el Ejecutivo Nacional, por razones a veces muy discrecionales o por razones, como se dice en la ley, de seguridad y de soberanía, puede intervenirlos inmediatamente. Luego está el artículo 35, que establece que el Ejecutivo puede sancionar, puede regular cualquier red de telecomunicaciones a través de CONATEL. Hoy CONATEL ya no es un organismo autónomo de orden técnico como lo era anteriormente, sino que es un organismo de orden técnico político que está adscrito a la vicepresidencia de la República. Entonces está esa otra ley. Y luego está la reforma que se le hizo en el año 2007 al Código Penal, donde tú o yo, cualquier periodista que emita una información sobre un funcionario público y el funcionario público considere, ¿verdad?, subjetivamente a lo mejor, casi siempre suele ser subjetivo, que ha sido difamado o injuriado, te puede meter preso, te puede crear todo un lío. Ahí tenemos el caso del diario Tal Cual con el artículo de opinión de Carlos Genatio. Entonces, esa plataforma jurídica, unida a todo un conjunto de normas, decretos, resoluciones, genera o ha venido generando en el tiempo censura y, sobre todo, lo más peligroso, la autocensura. Muchos medios de comunicación hoy día, en radio y en televisión, muchos profesionales de la comunicación en radio y televisión, antes de emitir una información, lo piensan 2 veces y se autocensura. Y luego, últimamente, ¿verdad?, con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, hemos visto cómo la estrategia política de control de medios ha cambiado de manera sustancial. Es decir, lo que conversábamos antes de entrar al programa, yo diría que el gobierno de Maduro recibe una plataforma jurídica, recibe una plataforma de medios y ¿qué es lo que empieza él a hacer? Bueno, ¿cómo ahora logramos limitar todavía mucho más a los medios de comunicación social? Empieza a comprar medios de comunicación, el caso de Globovisión, el caso de la cadena Capriles, el caso del diario La Universal, y no sabemos lo que venga en el camino. O lo que ha hecho por detrás. O lo que ha hecho por detrás. Por supuesto, el gobierno nacional o ningún alto funcionario del gobierno, porque además está prohibido por ley, aparece como dueño de uno de estos medios, pero son personas que asumen una especie de testaferro o de mampara, y habría que preguntar de dónde salen los recursos para comprar estos medios de comunicación. Y si hacemos un análisis de contenido del diario El Universal o del canal Globovisión
o de la cadena Capriles, cómo ha variado el contenido desde ¿Cómo que no? ellos Los fueron... titulares, las claro, primeras los páginas. titulares, las primeras páginas. La importancia de la noticia claro, en ese entonces momento. Vemos ¿Cómo disfrazan otra? Claro, vemos que evidentemente son medios que responden o son afectos a este proceso político. Y luego lo último, ¿verdad?, que es el tema del papel, el tema del otorgamiento de las divisas necesarias para la compra de insumos, materia prima y, en el caso del papel, donde el gobierno centraliza todo a través de una empresa que se denomina de Alfredo Maneiro, centraliza todo el manejo de divisas para la compra de papel. Es decir, que los medios impresos, los grandes medios impresos, tienen que pasar por ese canal. Por supuesto, allí se maneja la discrecionalidad política. Tú estás conmigo, te otorgo divisas. Tú no estás conmigo, te las retraso. O no te otorgo la que requería. Si vemos como periódicos como Tal Cual, o periódicos como El Nacional, o un diario como El Impulso de la ciudad de Barquisimeto, del Estado Lara, más otros que están en el interior del país, se encuentran en serias dificultades para poder salir. Y luego está el tema, que yo sé que también te preocupa, que es el tema de Internet, el tema de las redes sociales, ¿no? Exactamente. ¿Cómo incurre el gobierno? ¿Cómo puede intervenir el gobierno en el tema de Internet? Por ejemplo, nosotros somos un canal de televisión que sale por Internet y como nosotros, muchos canales hoy en día, por lo menos hay 7, 8 canales que podemos buscar por Internet. Claro. Entonces, la libertad de expresión, ¿cómo los pueden ellos intimidar? Claro, o de alguna manera tener nosotros libertad de expresión y poder hablar libremente de lo que debemos hablar. Bueno, allí tenemos algunas experiencias recientes, ¿verdad? Recordemos que a raíz de los sucesos del 12 de febrero hasta junio, finales de mayo, había un canal de televisión que se transmitía o que se transmite desde Colombia, ¿verdad? Claro, NTN 24. Claro, vía internet, que un buen día al presidente Maduro le pareció que la cobertura no era lo que él estaba esperando. Era vía cable, profesor. Claro, o vía cable, pero bueno, ahí tenemos vía cable. Pasó a internet, pero también tuvo que cambiar inmediatamente. Es decir, lo que quiero decir es que el gobierno, a través de Conatel, tiene el poder y tiene la técnica para intervenir el mundo de las redes sociales. Lo que veíamos hoy, 6 tuiteros están detenidos por averiguaciones. Se habla de que hay unas 500 páginas web que han sido totalmente cerradas. Bloqueadas por el gobierno. Entonces, yo lo que diría es que el mundo de las redes sociales, que son el producto, como llaman los técnicos en esta área, que son el producto de la convergencia tecnológica entre Internet y las telecomunicaciones, hay maneras técnicas de poderlas intervenir. También hay maneras técnicas de desviar esa intervención, esa es una posibilidad real. Pero a lo que vamos, el gobierno puede limitarlas, el gobierno puede censurarlas técnicamente si en un momento dado no le sale, como decimos en buen venezolano. Entonces, y lo que conversábamos antes de entrar a la entrevista, hoy por hoy la compañía anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, que fue privatizada en su momento, allí hay lo que se llama una NAP, es decir, en palabras comunes, cotidianas, es una especie de nodo central, por donde llega aproximadamente, cifras conservadoras, yo creo que es un poco más, el 80, el 85% del flujo de información a través de las redes, a través de Internet. El gobierno las puede intervenir en cualquier momento. Pero ¿tiene tanta gente para chequear todas y cada una de esas redes? Yo no lo sé, yo creo que no, yo creo que no, es decir, no puede chequear a 18 millones de personas que están hoy conectadas a Internet en el país. Claro. Pero evidentemente puede estar chequeando aquellas figuras del mundo político, del mundo académico, del mundo empresarial, o aquellas figuras que ellos consideren que les son incómodas. Lo pueden hacer perfectamente, lo pueden hacer perfectamente. Bueno, de alguna manera, si están las 6 personas detenidas en este momento... Claro, alguien las chequeó. Exacto, alguien las chequeó. Y es un poco para amedrentar a los otros de que retrocedan un poquito en las denuncias. Claro, con todo este panorama, Eva, fíjate, lo que yo quiero decir es que el gobierno le tiene muchísimo miedo a la expresión, le tiene muchísimo miedo a la libertad de comunicar. ¿Por qué? Porque la libertad de comunicar, que es un derecho natural de los seres humanos en democracia,
pone en transparencia, visibiliza lo que el gobierno hace bien o mal, transparenta lo que el gobierno hace bien o mal. Por supuesto, un gobierno como el que tenemos, autoritario, estatista, presidencialista y además interventor, pues obviamente no puede admitir cultura democrática, no puede admitir disidencia y no puede admitir que la libertad de expresión circule, como lo dice el derecho, libremente. Es decir, que tu opinión y la mía, aunque pues en un momento dado pueden ser diferentes, pero nos tenemos que respetar. El gobierno eso evidentemente no lo respeta, por lo tanto no lo acepta y tiene que censurarlo. O sea, lo que ellos quieren lograr es la hegemonía comunicacional. Pero ahora bien, si recientemente en unas encuestas dio como resultado que el 82-83% hay rechazo en la población, en la muestra que se recogió al presidente Maduro, y a su gobierno, a lo que está sucediendo, lo que estamos padeciendo en el país, con toda esta hegemonía comunicacional o toda esta apropiación de alguna manera directa o indirecta de los medios de comunicación, ¿cómo lo ve usted desde el punto de vista comunicacional? O sea, ¿el mensaje no está siendo positivo para el gobierno o son las consecuencias del mal gobierno en cuanto a la inseguridad, desabastecimiento, alto costo de la vida, inflación, etcétera? La pregunta es compleja. Claro, es muy complicada. Muy complicada. Tengo que leer ese libro, La complejidad. Sí, la pregunta es complicada porque, si bien es cierto, hay un altísimo porcentaje que te lo arrojan las últimas encuestas, la de IBAT o la de Data Analysis, ¿verdad? Que son las más recientes, al menos las que yo conozco. Sin embargo, ¿cómo explicar que todavía este gobierno tenga un porcentaje que no es nada despreciable, sobre todo cuando tenemos desabastecimiento, tenemos inseguridad, tenemos violencia en la calle, tenemos violencia verbal por parte creo que del Data gobierno. Analysis le da como 34 a 32%, entonces, que sigue siendo alto. Sigue siendo alto. ¿Y cómo explicar que el gobierno, teniendo toda esa plataforma de medios, pues obviamente todavía tenga ese rechazo? Exacto. Allí hay que manejar varias variables de tipo comunicacional y variables de tipo sociopolítica. Variables comunicacionales, si bien es cierto, el gobierno habla de una hegemonía comunicacional, si yo defino en términos precisos qué entendemos por hegemonía, pues diríamos que el gobierno no tiene tal hegemonía. ¿Todavía? Todavía. Okay. Es decir, si por hegemonía yo estoy entendiendo número de unidades comunicacionales o el número de medios de comunicación que tiene el sector gubernamental frente al sector privado, obviamente todavía el sector privado sigue teniendo mayor número de unidades comunicacionales. Pero es que la hegemonía no hay que entenderla desde la perspectiva cuantitativa. ¿Cuántos medios tiene uno y cuántos medios tiene el otro? Sino que la hegemonía hay que entenderla en que el gobierno quiere ser omnipresente en todas las acciones de la vida del venezolano. Y lo estamos viendo. El gobierno centraliza la economía del país, el gobierno expropia empresas y luego él las toma y luego las vuelve mal, ¿verdad? Transforma. Las transforma, no... iba a decir una palabrota, pero las transforma por ahí. Y al final resultan nada rentables, pero el gobierno mantiene esa hegemonía, como mantiene la hegemonía en la explotación de la industria petrolera, como así ha sido siempre. Porque la industria fue de alguna manera nacionalizada, pero este gobierno todavía es mucho más interventor. Entonces, la hegemonía hay que entenderla allí, en la omnipresencia. Este es un gobierno, como lo fue el gobierno en la Unión Soviética en su momento, como lo es el gobierno en Corea del Norte, ¿verdad? O como es el gobierno, o Corea del Sur, no, Corea del Norte, ¿no? Creo que es. Corea del Norte. Corea del Norte. O como es el gobierno en Bielorrusia, o el gobierno cubano, que lo tenemos más cerca y además entre nosotros también, ¿verdad? Sí, es la idea del gran hermano, es la idea de Orwell, ¿verdad? Con su novela 1984. Yo estoy presente en todas las acciones de la vida de ustedes los venezolanos. Entonces, allí hay una hegemonía, evidentemente hay una hegemonía, y además esa hegemonía jurídicamente establece esos mecanismos del que hablábamos anteriormente de censura y generando autocensura. Pero luego está el tema sociopolítico, pero aún a pesar de esa hegemonía, si tú revisas los datos de audiencia de venezolana de televisión o de TV o de cualquiera, en el piso, no llegan ni al 3%. Vamos a ser favorables hacia
el gobierno. Digamos que está en el orden del 5%, ¿verdad? Quien mayor audiencia puede tener debe ser venezolana de televisión, a veces tiene 10, 12, 14%. Las cadenas presidenciales con el presidente Maduro han crecido en el poco tiempo por encima del número de cadenas que nos tenía acostumbrado el presidente Hugo Chávez. Es decir, que porcentualmente. Sí. Porcentualmente, ni siquiera porcentualmente, hoy por hoy uno pudiera decir que Maduro está en el aire aproximadamente entre 40 a 45 minutos diarios, si yo establezco esa proporción. Demasiado. Pero aún a pesar de eso, las cadenas, la audiencia en sus mejores momentos cuando nos amenazaron con que venía el remozón, que ahora vienen los grandes cambios, pues estaba en 4 o 5%. Claro. La gente se va al cable directamente. Es verdad. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo a pesar de todo eso el gobierno todavía tiene los porcentajes que tiene? En 10 segundos. Claro. Yo tengo un gran amigo estadístico que dice que el chavismo se puede dividir en 3 grandes sectores. Los fundamentalistas. Esos son patria o muerte. Exacto. Pase lo que pase, eso no cambia. Pueden estar en el orden del 12%. Vamos a decir que están 15%. Ese es un porcentaje importante. Luego están lo que llamaría los agradecidos o los enchufados, ¿verdad? Que son aquellos que están comiendo a través de grandes contratos millonarios y eso no les importa al país. Claro. Y a la hora de votar, esos van a seguir votando por este gobierno. Y eso va a un 30%. Wow. Y luego están todavía, lamentablemente, los que yo llamaría los esperanzados. Hay venezolanos de buena fe. Porque lamentablemente, si ahí estamos nosotros. Pero hay venezolanos, sobre todo del sector de IE, que es donde tienen mayor apoyo del gobierno, que todavía tienen esperanzas de que algo les va a llegar. Y entonces a la hora de la verdad, un gobierno como este le regala cualquier cosa, cualquier prebenda y al final siguen votando por eso. Yo pienso que el único cambio posible que se puede dar en el país es a través de una política social y trabajando codo a codo con estos sectores. Y ese tema nos daría para otro programa, profesor, porque entonces seguimos con el Estado paternalista al que hemos venido acostumbrándonos a través de los años, que empezamos a desprendernos y que volvimos para atrás. Y que volvimos a un populismo desenfrenado totalmente. Ahora, ¿qué va a pasar con la baja de la renta petrolera? ¿Qué va a pasar con...? No lo sabemos, pero creo que pueden pasar cosas realmente interesantes. En ese sentido yo soy esperanzado. Hay una luz al final del túnel. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero tenerlo pronto para volver a hacer otro análisis tan completo como el que nos ha hecho. Y mucho éxito en esta experiencia que están iniciando, de verdad que sí. No, oye, contamos con usted y con sus estudios y sus análisis. Claro que sí. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros también a través de vertvnoticias.com. Soy Eva Gutiérrez, mi Twitter es @EvaGutié. ¿Usted trabaja con el Twitter? ¿No juega? No me he animado todavía. No se anima todavía, no tiene Twitter. Gracias, profesor Marcelino Bisbal, por estar con nosotros.